En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos hoy a iniciar la explicación ya, digamos, propiamente detenida de cada una de las partes de la misa, que es como el tercer apartado del segundo capítulo de la Instrucción General del Misal Romano, que ya hemos venido explicando en sus dos primeros apartados, que son más iniciales o introductorios. Y hoy, pues también, como siempre, de manera breve, vamos a explicar lo que dice la Instrucción del Misal Romano acerca de los ritos iniciales de la misa. ¿Cuáles son los ritos iniciales de la misa? Pues aquellos que van desde la entrada en procesión hasta el altar de los ministros al inicio de la celebración, hasta que se pronuncia por parte del sacerdote que preside la celebración la oración colecta, que es esa oración presidencial que el sacerdote pronuncia antes de que se proclame la palabra de Dios. Este conjunto de ritos son los ritos iniciales. La entrada, el saludo del sacerdote al altar y a la asamblea congregada para la celebración de la misa, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el cántico del Gloria y la oración colecta, los ritos iniciales de la misa. Vamos a decir una palabra sobre cada uno de ellos con los detalles que describe acerca de ellos la ordenación general del misal romano. Bien, los ritos iniciales, que son los que preceden en la misa a la liturgia de la palabra, que ya es la segunda parte de la misa, cuando van a ser proclamadas las lecturas, tienen un carácter como introductorio y también al mismo tiempo de preparación para la celebración de la misa. Su finalidad es centrar la atención de la asamblea reunida y que se, digamos, de algún modo se constituya la congregación en comunión de la asamblea que se dispone del mejor modo posible a escuchar la palabra de Dios, que se va a proclamar a continuación y a celebrar también debidamente, dignamente la Eucaristía. En algunas celebraciones que se unen con la misa, y según la norma de los libros litúrgicos, a veces se omiten algunos de estos ritos o se realizan de algún modo especial. Por ejemplo, en la celebración de las bodas, cuando éstas se celebran dentro de una misa, se omite el acto penitencial por el carácter festivo que la celebración de la boda conlleva. Por ejemplo, cuando celebramos la Eucaristía en el tiempo de Pascua, en el domingo se propone que como elección se pueda sustituir el acto penitencial por el rito de la aspersión del agua. En algunos momentos, por tanto, o celebraciones, según su índole, estos ritos pueden sustituirse o variar. Bien, entonces vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, la entrada. La entrada en sí misma ya es un rito de la misa. Y esto es importante recordarlo porque la celebración comienza con la entrada, no en el momento en que el sacerdote da el saludo inicial. La entrada, dice la instrucción, estando el pueblo congregado, eh, tiene lugar cuando el sacerdote, con los ministros que van a celebrar, se dirige hacia el altar, ¿no? Al comienzo, que al mismo tiempo se entona el canto de entrada. La finalidad del canto es abrir la celebración, ¿no? Promover la unión de quienes están congregados para celebrar un mismo misterio e introducir al mismo tiempo su espíritu a la persona en ese misterio del tiempo litúrgico que se está celebrando en ese momento del año o de la fiesta que ese día se celebra, así como también acompañar con la atención debida la procesión de entrada del sacerdote y los ministros que ya está comenzando. El canto, dice la instrucción, se puede llevar a cabo entre los cantores o el coro y la asamblea, o de igual manera entre un solo cantor y la asamblea, o bien toda la asamblea entera o solo el coro, indistintamente. Hay una antífona propuesta siempre en la celebración de la liturgia en el misal para la misa de cada día, junto con un salmo recogidos en el libro litúrgico oficial de la Santa Sede, que contiene las melodías apropiadas para la celebración de la misa en latín, según el rito romano. Recordad que habíamos explicado que el cántico oficial para el rito de la misa en latín es el gregoriano, ¿no? Pero también sabemos que se puede entonar otro canto, que no sea necesariamente este, que convenga con la índole de la acción sagrada,
Por tanto, no vale cualquier tipo de música y no puede ser música profana, ¿no? Tiene que ser música religiosa y tiene que ser música apropiada, conforme al día o al tiempo litúrgico que se está celebrando. Y al mismo tiempo que haya sea un texto aprobado con el visto bueno de la conferencia episcopal de cada país, ¿no? Los cantos deben ser cantos aprobados, que tengan el permiso, digamos, que se puedan, que se hayan considerado por la autoridad de los obispos como adecuados para la celebración de la misa. O puede que no haya canto de entrada. En ese caso también se podría sustituir el canto de entrada por esta antífona que yo mencionaba, que viene siempre en el misal, en la misa de cada día al inicio, que puede ser pronunciada por un lector o bien por el propio sacerdote, que la puede emplear también a modo de introducción de la misa. Llegados al altar, los ministros, se tiene el saludo al altar, que se hace con una inclinación profunda de la cabeza, ¿no? No con la genuflexión, sino con una venia, es decir, una inclinación profunda. Estas inclinaciones que tienen lugar siempre que se cruza el altar en la celebración de la liturgia son una expresión de nuestra reverencia a Cristo, que está representado por el altar. El altar representa la presencia de Cristo. La presencia de Cristo en la liturgia está expresada por distintos objetos, por distintos espacios litúrgicos y por distintos signos que se emplean en la celebración. Y el altar es uno de ellos, ¿no? Igualmente el crucifijo, pero en este caso el altar, que es el lugar propio de la celebración de la misa, es venerado con una inclinación profunda de los ministros y el sacerdote y el diácono a continuación se dirigen al altar para venerarlo también con un beso. Y según las circunstancias, si se trata de una misa solemne por la fiesta o solemnidad que ese día corresponda, igualmente también se inciensa, ¿no? Tanto el altar como la cruz, que debe de estar también en un lugar destacado y visible en el presbiterio cuando se celebra la misa. Concluido el canto de entrada y cuando ya el sacerdote y los ministros han venerado el altar con la inclinación, con el beso, en su caso con el incienso, el sacerdote se dirige a la sede y con la señal de la cruz comienza la celebración, con el saludo. Con el saludo que el sacerdote dirige a toda la asamblea, expresa a todos que el Señor está presente, que el Señor esté con vosotros. Con este saludo y con la respuesta del pueblo, con tu espíritu, se manifiesta el misterio de la Iglesia congregada de modo visible, ¿no? En un mismo altar para celebrar una misma Eucaristía, ¿no? Terminado el saludo del pueblo, el sacerdote o el diácono, o si no, también un ministro laico, puede introducir a los fieles en la misa con unas palabras a modo de monición de entrada, pero que en todo caso conviene que sean siempre breves, ¿no? A veces las municiones se nos van de las manos y pueden parecer ya parte de la homilía, no debe ser así, ¿no? Después del saludo de entrada, del saludo inicial, inmediatamente el sacerdote nos invita al acto penitencial. Aquí viene uno de los silencios que el otro día recordábamos, que deben observarse dentro de la celebración de la misa. Se invita a todos a hacer examen de conciencia internamente durante un breve tiempo, pero que debe de ser observado y de silencio. Se lleva a cabo por una fórmula de petición de perdón que es de confesión general, como el rezo del Yo Confieso, u otras fórmulas que también el misal propone, y se concluye con la oración de absolución del sacerdote, ¿no? Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Sin embargo, este acto penitencial lo especifica la instrucción del misal, no tiene la eficacia del sacramento de la confesión. No se puede equiparar al sacramento de la confesión. No tiene la eficacia de perdonar el pecado que sí se da en el caso del sacramento de la penitencia, de la confesión. Es un acto penitencial en el que manifestamos nuestra conciencia y nuestra condición de pecadores y en el que pedimos perdón a Dios de manera conveniente, precisamente porque nos estamos disponiendo a celebrar la Eucaristía en la mejor disposición posible, ¿no? Por tanto, un acto de verdad, un acto de humildad y de sinceridad y un acto de fe. Pedir también perdón a aquel que puede perdonarnos siempre. El domingo, como antes comentaba, especialmente en el tiempo de Pascua, a veces en lugar del acto penitencial del modo acostumbrado que conocemos,
se puede hacer la bendición y aspersión del agua en memoria del bautismo. Si el agua ya está bendecida, porque a lo mejor se ha hecho en la vigilia de la Pascua, en la noche de la vigilia pascual, pues directamente se hace el rito de aspersión del agua sin necesidad de bendecirla. Después del acto penitencial se reza el Señor ten piedad, a no ser que ya se haya incluido dentro del acto penitencial. El acto penitencial, como antes comentaba, tiene distintas posibilidades, hay distintos modos de poderlo rezar y en algunos de ellos se incluye el Señor ten piedad. Si no se ha rezado el Señor ten piedad dentro del acto penitencial, entonces se reza a continuación y puede ser rezado, puede ser cantado. Si se hiciese de manera rezada, o cantada como parte del acto penitencial, se le suele anteponer un tropo, es decir, una invocación, ¿no? Em, Tú que has venido al mundo a salvar a los pecadores, Señor, ten piedad, ¿no? Tú que te compadeces siempre de todos, Cristo, ten piedad, ¿no? Entonces, se puede incluir o no dentro del acto penitencial, pero si no se incluye, hay que rezarlo a continuación. A continuación, después del Señor, ten piedad, se entona el Cántico de Gloria. El Cántico de Gloria es un himno antiquísimo y venerable con el que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, en asamblea, glorifica a Dios Padre y le suplica al Cordero de Dios, a Cristo, al Hijo. El texto de este himno no puede sustituirse por otro, su letra es insustituible y lo inicia siempre el sacerdote, o según las circunstancias, el cantor o el coro, y es cantado simultáneamente por todos, o por la asamblea alternando con el coro, o por los cantores, pero si no puede haber música, pues entonces hemos de rezarlo todos en voz alta simultáneamente. También se podría hacer, aunque no lo hemos habitualmente visto, rezado sin cantar a dos coros, como modo de respuesta de un coro al otro. Y no se reza siempre, como conocemos, se canta o se dice en voz alta siempre todos los domingos. Cuando no sea Adviento, en Adviento no se reza el Gloria, cuando no sea Cuaresma, en Cuaresma tampoco, y siempre en todas las solemnidades y fiestas y en algunas celebraciones solemnes más peculiares, ¿no? Se omite en los domingos de Adviento y de Cuaresma. Por último, dentro de los ritos iniciales que hoy consideramos, la oración colecta de la misa. Al concluir el cántico o el rezo del Gloria, el sacerdote invita al pueblo a orar y todos, juntamente con el sacerdote, guardamos un pequeño instante de silencio para hacernos conscientes de que estamos en presencia de Dios y para que podamos también, pues interiormente, formular nuestros deseos o nuestras oraciones en nuestro corazón. Y entonces el sacerdote pronuncia en voz alta con los brazos abiertos la oración que suele llamarse colecta, por la cual se expresa el carácter de la celebración. El texto de esta oración, que varía cada día, siempre de algún modo hace referencia al carácter de la celebración de la misa de ese día. Por una tradición antigua de la Iglesia, dice la instrucción del misal, esta oración colecta ordinariamente, de costumbre, se dirige a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Y por este motivo concluye siempre con una aclamación trinitaria a las tres personas divinas, el cual en el modo más largo, habitualmente, por dirigirse al Padre Dios, esta oración es la que conocemos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si se dirige al Padre, pero está redactada de tal manera la oración colecta que al final se menciona al Hijo, entonces el final de la oración es distinto y se dice, Él, el Hijo, que vive y reina contigo, es decir, al Padre, que es a quien nos estamos dirigiendo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y si la oración colecta se dirige al Hijo, lo cual es menos habitual, pero también hay ocasiones en las que así es, se le invoca directamente a Cristo y se le dice, tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Todo el pueblo, esta oración, recordad, como ya explicábamos hace unos días, es una de las oraciones presidenciales de la misa, la pronuncia solamente el sacerdote y el pueblo se une a la súplica con la respuesta o con la aclamación Amén, haciendo suya esta oración. Por tanto, es una oración de toda la asamblea
aunque únicamente la pronuncie en voz alta el sacerdote y el pueblo responda. Y en la misa existe siempre una sola oración colecta. Bien, pues esto en cuanto a lo que podemos decir hoy de manera, pues, breve, pero al mismo tiempo con cierto detalle sobre los ritos iniciales de la misa. El próximo día empezaremos a considerar la liturgia de la palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.